Buenos días, licenciada Natasha, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Excelente. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Excelente, muy bien, muchísimas gracias. De antemano le agradezco por su tiempo prestado y bueno, empezamos con esta pequeña entrevista de máximo unos 5 o 10 minutos. Ok, Es, listo. listo. ¿Sus nombres completos, por favor? Natasha Ninoska Maldonado Mogro. Excelente. ¿El cargo que desempeña actualmente? Periodista deportiva en Gol TV, soy borde de campo, corresponsal de la provincia de Loro. Ya. ¿Experiencia profesional en medios? Desde el 2017 empecé en Radio Guavo, luego pasé a Radio Machala, luego a Radio La Voz del Loro en Pasaje. Finalmente me llamaron a través de Gol TV, bueno, previo a eso también estuve en Radio Única. Luego llegó la oportunidad de Gol TV y allí estamos desde el 2019. Ok. Ahora, vamos con las pequeñas preguntitas. Según, en este caso usted, ¿cuál es su rutina periodística para hacer el trabajo que realiza? Bueno, no todos los días son iguales, te cuento, Dani. Siempre hay diferencias, pero regularmente, a ver, me levanto en la mañana, siempre a leer Twitter, me gusta muchísimo, siento que es una red social que te informa muy bien y de forma muy inmediata. Me gusta contrastar la información, luego hago mis apuntes, me gusta mucho, ya sea en el blog de notas de mi celular o si no en una libretita que igualmente tengo año a año, y luego ya empiezo a revisar lo que es la asignación semanal, es decir, qué días me toca cubrir Orense, qué día me toca ir al complejo, etcétera, realizar entrevistas, editar luego en mi casa los audios, finalmente enviarlos a Central, es decir, a Guayaquil, al canal de allá, producción, ellos los editan y finalmente salen en la noche a partir de las 10 en Gol Noticias. Eso regularmente realizo, ¿no? Como tal mi trabajo. De allí, dentro del día, muchas cosas más. Ahora estoy con el tema de mi emprendimiento, hago cosas aquí en la casa también. Entonces, allí nos dividimos, pero regularmente eso, ¿no? Editamos, grabamos, enviamos, compartimos, escribimos también. Tenemos que redactar lo que vamos a grabar por audio, así que un poquito pesado el trabajo, pero lindo a la vez. Y más que todo, cuando ya le agarras el golpe, pues lo haces un poco más sencillo o rápido. Ok, excelente. Ahora, ¿usted considera que la ideología política o los intereses del medio influyen o deben influir en las notas y el enfoque de ellas para poder emitirlas o no necesariamente? Mira, es una realidad que en los medios, al menos que tengas uno propio, tú puedes poner tus reglas, pero tanto para el sector público como privado, es muy claro que hay intereses de por medio. Se tienen que respetar ciertos protocolos, se debe evitar hablar de ciertos temas o profundizar en otros. Entonces, por allí te van limitando de cierta forma, pero yo creo que depende mucho también de cómo seas tú como persona antes que como profesional. ¿Hasta dónde permites? Ay, disculpa el ruido. No se preocupe. Listo, gracias. Entonces, todo va a depender mucho cómo tú conversas con tu productor, con la persona que te está comandando, dirigiendo, y hasta dónde puedes llegar. Ya depende de ti si tú realmente vas a continuar en el medio o no. Pero de ahí de que hay ciertos parámetros que hay que respetarse, eso sí es una realidad. Eso es mentira completamente de que siempre vamos a ir con, Gravedad, con por así decirlo. prioridad, sí. A ver, hay que ser siempre muy objetivo, eso sí, como reitero, todo va a depender de la persona, pero si quieras o no, a la larga te vas a ir apegando a una línea que debes de respetar en tu medio. Reitero, al menos de que tú crees el tuyo, pues tú pongas tus reglas, pero es distinto, así, Claro. así se maneja aquí. Ahora, ¿existe tal vez alguna diferencia entre la información que se construye para los medios tradicionales o los medios digitales o casi no hay ninguna diferencia para usted? Debe existir diferencia en redes sociales con lo que se publica. No es lo mismo hacer un tweet de 30 palabras que te permite la red social a redactar para un medio tradicional. Es muy distinto, claro que tienes que respetar las bases, es decir, las preguntas básicas, cómo, quién, por qué, cuándo, cómo y dónde, etcétera. Pero siempre la prioridad es informar, eso es lo primero. De allí, claro, va a depender mucho en el tiempo en que lo hagas, cómo lo hagas, a través de qué medio, en qué momento y por qué. Pero sí hay diferencia en el uso de las palabras, por lo menos
por ejemplo, en redes sociales se abrevia muchísimo, y también se trata de ser muy conciso. Tú en los medios tradicionales, ya sea por radio, televisión o quizá prensa escrita, puedes explayarte un poquito más, puedes ampliarte y puedes quizá acaparar muchos más temas, pero sí hay diferencias. Ok, ahora, para usted, ¿qué es una línea editorial en este tiempo que ha trabajado? Para mí una línea editorial es una estructura, una base que ya existe en un medio de comunicación, independiente de este cual sea, y que se debe respetar, se debe de seguir la guía que ya está escrita para poder avanzar con la información, publicación, etc. Ahora, ¿qué línea editorial está establecida actualmente en su medio donde usted trabaja? Sí, claro que sí. La prioridad siempre, al menos en Gol TV, van a ser los equipos. Es de conocimiento público, la deuda, demandas, etcétera, que existen de por medio que siempre va a haber, pero la prioridad al momento de informar siempre van a ser los equipos. Es decir, si mañana, recuerdo, por ejemplo, en el 2019, cuando yo ingresé, era un problemón lo que tenía Fuerza Amarilla, demandas, que firmas, que los jugadores no entrenaban, que no había agua, que les debían. Yo eso en pantalla no podía informar, no me lo permitían. A eso iba con la segunda o tercera pregunta que me hacías, o sea, por más que uno quiera, al menos en el medio al que yo me debo, no. En mis redes sociales personales yo ya veo cómo publico, cómo, cuándo, pero al medio siempre te debes de ver. Entonces siempre me dice, Natalia, la prioridad es el equipo entrenó, si no entrenó, no hacemos nota, pero no digas que no entrenó, no digas que no hay agua, entonces, listo, ahí uno va haciéndose para atrás y bueno, uno respeta la línea o la estructura que ellos tienen. Entonces, como te decía, la prioridad siempre van a ser los equipos, sus competencias internacionales, si les va bien, cuántos puntos han hecho, entonces sí tenemos una base estructurada ya fija que debemos de respetar. Al momento también, por ejemplo, de redactar los correos, también nosotros tenemos una estructura. Intro, voice, luego bytes, barras, temas importantes, caracteres, etc. Entonces hay que respetar esa estructura. Ok, ahora, ¿esta línea editorial está ligada a la ética profesional, intereses políticos, o qué papel cumple en el proceso de creación de la agenda del medio en este caso? Sin duda alguna que deben de existir intereses políticos. Hay muchas personas de por medio que tienen intereses económicos, sobre todo. Entonces, no es sencillo quizá pasar por alto este tipo de filtros. Debemos estar aliados a lo que nos digan desde arriba, es decir, desde Uruguay, porque el canal es de Uruguay. Entonces, dependiendo de eso, pues viene acá el presidente de Gol TV en Ecuador, viene ya producción, dirección, gente también que maneja desde Quito, Guayaquil. Entonces sí hay intereses, claro que sí. Uno de los principales es el fútbol, por ley el dinero, hay mucho dinero de por medio, pero siempre los equipos llevarán ese protagonismo al momento de informar, ¿no? Yo le agradezco su tiempo brindado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. También te envío un fuerte abrazo. Gracias por tus palabras. Y bueno, aquí estoy para ayudar siempre. Y gracias por la oportunidad también de poder conversar con ustedes. Te deseo lo mejor. Cuídate. Gracias, cuídese, buen día.